Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Katherine y les doy la más cordial bienvenida a mi canal Alma Bordadora. El día de hoy les traigo un borda conmigo. Como pueden ver, estoy haciendo acá uno de los tigritos que está en el costado del Harry Potter. Y ¿por qué les traigo esto? Porque ando con muy poco tiempo para bordar, ¿no? Así que elegí. Bueno, en realidad tengo tan poco tiempo que prácticamente no tengo avances esta quincena. He bordado muy poco. Y, y decidí, tengo dos opciones. O muestro un avance de casi como las 3 cruces que he hecho durante estos días. O les hago un borda conmigo. Ustedes tienen video, yo aprovecho de bordar y además este es un tipo de contenido que la verdad es que a mí me gusta muchísimo. Generalmente intento ver a las compañeras que hacen borda conmigo porque es un tipo de video que de verdad me entretiene mucho y bueno, encuentro un poco, me da como un poco de pena ver que se realicen tan pocos bordas, pocos entre comillas, porque igual hay una buena cantidad, pero bueno, la verdad es que sí, bordar y hablar al mismo tiempo, la verdad es que sí se hace complicado, pero bueno, por lo menos como digo es un tipo de contenido que a mí me gusta consumir, así que por eso hoy día les traigo este video. ¿Qué quiero comentarles hoy día? Básicamente, para no tener que entrar en los videos de avance, de por qué uno no graba siempre o por qué estuve tantos meses sin grabar, es que les traigo este videito para contarles un poco en qué estado, en qué sigo estando. A ver, un resumen. Yo creo, si mi memoria no me falla, creo que en el video del año pasado, en varias oportunidades les comenté de que mi mamá había muerto. Y obviamente que se te vaya la mamá realmente es eh, ¿cómo decirlo? Es un hecho bastante fuerte que no se procesa de un día para otro. Dentro de las consecuencias que trajo que mi mamá se fuera, está el tener que cuidar a mi papá. Que mi papá ya es una persona que tiene 84 años, está perdiendo la audición, tiene que utilizar, ¿cómo se dice esto? Audífonos. La vista de un ojito también ya la perdió por culpa de un glaucoma, entonces técnicamente él todo lo que hacía se lo veía a mi mamá, un remedio, ir a las consultas con el médico, ver qué va a comer, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente vimos eso, lo que había pasado junto con mi marido. En realidad con mi marido nosotros ya habíamos hablado de estas cosas que todo el mundo cree que somos extraños por pensarlas o por hablarlas, pero la verdad es que uno nunca sabe cuándo va a necesitar saber en qué parada está tu compañero. Así que nosotros ya habíamos hablado de que si algún día nuestros papás quedaban solos, estaban con problemas, etcétera, nosotros nos íbamos a hacer cargo de ellos, tanto de los míos como los de él. Entonces, como pasó esto, que mi mamá se haya ido, nos tocó cuidar a mi papá y ningún problema. Eh, ¿Qué pasó? Que, bueno, la casa de mis papás, era mucho más grande que la que teníamos nosotros con mi marido. Y además, él ya no quería dejar su casa. Nosotros le dijimos si se quería venir a vivir con nosotros y no quería que su habitación, que su baño, que su sofá, su televisor, etcétera. Así que le preguntamos pues, si es que él quería que nosotros fuéramos a vivir con él. Y él nos dijo que sí, porque la casa siempre iba a estar abierta para nosotros, así que nos trasladamos a vivir con mi papá. Bueno, y obviamente eso es todo un caos, porque técnicamente uno pasa de ser, bueno, cuando era joven yo veía la casa de mis papás como mi casa, pero ya cuando uno ya se casa, tiene hijos, etcétera, uno ya empieza a formar su propio hogar. Así que, claro, los primeros meses fueron súper difíciles porque técnicamente yo me sentía como una visita dentro de mi propia casa.
Pero claro, era como una visita que se estaba extendiendo ya por bastante tiempo. Y parte de eso estaba en que tampoco me atrevía a sacar o mover cosas porque eh, hay un tema entre como saber que una persona ya no está, pero también está el tema de que uno como que, ay, no sé, es como súper difícil de explicar, eh, pero no es como que alguien se muera y al día siguiente uno ya esté poco más que sacando todas las cosas, eh, todos sus recuerdos, etcétera. Y la verdad es que a mí me costó bastantes meses tomar la decisión de que ya había que empezar a limpiar, de que ya me tenía que hacer yo cargo de la casa y obviamente si me iba a hacer cargo de algo tenía que también ser algo que estuviera a mi gusto. Bueno, dentro de todo esto, el tema de aceptar que mi mamá se había ido, igual fue un tema que me costó bastante, digamos que tuve un duelo muy alargado y con mucha negación de por medio, así que decidí ya a principios de este año buscar ayuda, empezar a buscar una terapia, cosa que te pudiera ayudar a ya hacer esta transición de una manera más acompañada, por decirlo de una forma. Y bueno, dentro de las cosas que me recomendó el terapista fue el hecho de precisamente tomar la casa como mía, porque yo le decía que dentro de todas las cosas, obviamente yo me seguía sintiendo como visita, porque todas las cosas mi mamá no lo estaba tocando. Lo único que había sacado era su ropa, pero todo lo demás seguía tal cual. Por lo tanto, prácticamente yo estaba con dos casas. Era la casa de mis papás y también seguía en lo que era mi casa, con toda o con gran parte de mis cosas todavía estaban allá. Bueno, con mi marido, mi hija y yo, lo que nos trajimos fue técnicamente la ropa, juguetes, obviamente me traje los bordados, pero no mucho más. Muchas cosas se quedaron allá. Como digo, acá el escritorio donde yo estoy en este momento también se quedó allá. Estaba mi máquina de coser, bueno, un sinfín de cosas. Mis cuadros, con los bordados que ya había hecho. Y claro, pues dentro de todo lo que era el tema de este, como digo, este duelo que se me estaba alargando mucho, estaba el hecho de que no quería tocar lo que significaba para mí el recuerdo de la casa que había formado mi mamá. Entonces, obviamente, durante todo este periodo estuvo el tema de aceptar que una persona, aunque ya se haya ido y que uno saque cosas o que deje de, no sé, por dar un ejemplo, si ella tenía una mesa al lado de una ventana, el que yo mueva esa mesa de esa posición no va a significar de que uno esté como pasando a llevar ese recuerdo, sino que es parte de la vida, es parte de seguir viviendo. Así que, bueno, a principio de año se juntaron muchas cosas. Como digo, el tema de empezar esta terapia para ayudarme a, como a soltar. Como digo, ya como para ayudarme a dejarla ir. Eh, También se sumó que acá enero y febrero son los días de, o sea, son los meses de vacaciones. Y la verdad es que dimos vueltas por todos lados. Era salir un par de días, volvíamos. No hicimos, a ver cómo fue todo este terremoto, no logramos hacer, mmm, no logramos planificar unas vacaciones largas afuera, en algún otro país, ni nada por el estilo. Mi marido también estaba con muchos cambios en el trabajo porque él trabaja en mineras. Y acá en Chile las mineras están en su gran parte, no todas, pero muchas, están concentradas en el norte del país, en altura, en la cordillera, y nosotros vivimos en el sur. Por lo tanto, todo esto implica viajes constantes por parte de él y no estaba con un horario muy definido, en ese sentido de que de repente, me acuerdo al principio, partió 14 por 14, que significa 14 días trabajando, 14 días de descanso, después fue un 7 por 7, después pasó un 4 por 3, volvió un 7 por 7 y estaba ahí. Entonces no nos estaba dando la oportunidad de nosotros poder planificar bien vacaciones porque prácticamente todos los meses le estaba cambiando la tipología de turno.
Entonces yo no sabía si es que para cualquier fecha él iba a estar o no acá en la ciudad. Así que por eso mismo, durante, como digo, esos 2 meses fueron salidas acá en los alrededores muy cortas, más o menos, no sé, por dar un ejemplo, él subía un lunes, empezaba su viaje un lunes, esto, si no me equivoco, ya estaba 7x7 en ese periodo. Entonces ya me podía planificar de que para la semana siguiente él sí o sí iba a estar acá. Entonces empezaba a buscar cualquier lugar de vacaciones cercano, que no significara un viaje muy importante, pero sí que nos permitiera desconectarnos del día a día. Entonces estuvimos saliendo mucho. Vaya, qué manera de conocer lugares. De repente uno está en un lugar y, ¿cómo decirlo? Se pierde de todas las cosas turísticas que tiene tu ciudad. Así que, como digo, ahí como teníamos que aprovechar eh, sectores cercanos, busqué todo lo que era turístico cerca de la ciudad donde estamos. Y si bien es cierto, hay algunos que yo ya los conozco, pero el hecho de recorrerlos no de como una visita de un día, sino de ir a un lugar, quedarse un par de días, te obliga a tener que descubrir más en profundidad lo que eh, esa zona tiene para brindarte en diversión. Así que no, enero y febrero lo pasamos súper bien. Eh, Luego mi hija entró a clase, así que ese también fue todo un terremoto. Y ya más o menos, yo creo que como marzo, sí, más o menos marzo, abril, ya como que logré hacer el clic de que mover cosas, como digo, mover las mesas, eh, sacar decoraciones, no era como faltarle el respeto a la memoria de mi mamá. Así que me liberé y empezamos a modificar la casa. Y vaya, ese es un proceso que todavía no terminamos. Eh, Hemos hecho 1000 cambios, hemos instalado, por ejemplo, mis papás estaban acostumbrados a utilizar estufa eléctrica y con mi marido los dos somos pero es que fanáticos de lo que es la calefacción a leña. Entonces me acuerdo que tiene que haber sido como por marzo, abril. Mi marido estaba pero desesperado, que decía que quería, ya que estábamos en una casa, que quería una estufa a leña. Así que yo le decía, pero ¿dónde vamos a ubicar la estufa a leña? Porque hacer todas las instalaciones igual eh, es un proceso que hay que evaluar bien. Así que encontramos el lugar, que era un sector en el segundo piso, donde están, como alrededor de donde están todas las piezas. Y eso significó que encontrado el lugar teníamos que despejarlo, todo lo que había alrededor. Así que, pero no, ahí logramos instalar al final una estufa pellet que fue maravillosa. Pasamos todo el invierno, pero es que sin pasar absolutamente nada de frío. Incluso en pleno invierno había días que yo tenía que abrir la ventana porque ya el calor que teníamos debido a la estufa ya era llegaba a ser un poco sofocante. Así que había días en que yo abría la ventana como para respirar un poco de un aire más helado. Pero bueno, como les comento, son ese tipo de cosas los cambios que hicimos. Reordenamos las piezas eh, para darle un lugar como ya estable eh, eh, a todo el mundo. Porque técnicamente cuando nosotros nos trasladamos a la casa de mis papás, nos fuimos a la pieza, a la que era mi pieza. Eh, y claro, entonces llegaba un punto en que no podíamos estar los tres. Estoy hablando de mi marido, mi hija y yo durmiendo en el mismo lugar. Así que se juntó justo con la fecha en que ya estaba considerando que ya mi hija tenía una buena edad para ya separarse de los papás. Porque habíamos estado haciendo colecho desde que nació. Así que fue el momento de decirle, ya Pía, esta va a ser tu pieza, decorémosla, compremos cosas para tu pieza. Obviamente yo me estaba quedando con mis cosas y le armamos su pieza prácticamente desde cero.
obviamente reutilizando muebles por aquí y por allá, pero básicamente todo tenía que estar al gusto de ella, la decoración, la ropa de cama, alfombras, eh, buscar lugares para colocar sus juguetes. eh, Así que, claro, ahí después fue el segundo proyecto. El tercer proyecto tenía que ver con nuestra pieza, que la pieza que tomamos fue como la pieza matrimonial, por decirlo de una forma. Pero tenía mucho ropero, así que decidimos hacer unos cambios en ese sentido. ¿Para qué? Para poder ubicar todo lo que tiene que ver con el escritorio de mi marido y mi escritorio. Eso implicaba tener que mover unos walk-in closet, los deshacimos, colocamos algo más pequeño, porque en realidad entre los dos no somos que tengamos tanta cantidad de ropa, sino que simplemente con dos closets bastante grandes nos daba el espacio. Y ahí liberábamos algo para tener los escritorios. Mi papá obviamente también teníamos que adaptarle la pieza que él quería, que fue una que estaba dando justo hacia como la avenida en donde estamos. Entonces es una pieza que le llega bastante sol por la mañana, tiene muy buen tamaño, así que no, ahí estuvimos muy movidos. Incluso hasta ahora estamos muy movidos porque obviamente en una casa ya que tiene su año, uno va modificando cosas y con cada modificación se encuentra con sorpresa. Así que, claro, nos terminamos haciendo una lista como de tareas por hacer. Y, y eso significa que cada cierto tiempo, como digo, como que de repente tengo una vida como de 14 días, como él la explicó. Porque claro, él sigue en el turno de 7x7. Pero cuando él baja, es la semana en que aprovechamos de hacer todos estos cambios que necesitamos. Porque yo doy las ideas y puedo mover cosas, pero muchas veces hay un tema de carpintería que realmente yo no la sé hacer. Y ahí es donde entra él. Y claro, no somos de contratar muchas veces mucho maestro externo, porque mi marido en ese sentido es súper estricto en cuanto al trabajo. Entonces llega a ser tan pesado que está encima de los maestros viendo cómo trabajan, qué están haciendo, si lo están haciendo bien o mal, que al final él mismo se desespera y prefiere hacer él la pega o él el trabajo. Y así que al final lo dejamos en que, claro, él va haciendo esos trabajos cada cierto tiempo. Como digo, la que fue la instalación de la estufa, adaptar los dormitorios, mover closet, porque ha sido literal sacar closet, instalarlo en otro lado. Y en eso hemos estado. Incluso él me hizo una biblioteca. Había un rincón que mi mamá lo tenía como para decorar, con decoraciones de ella. Obviamente cada uno tiene su propio gusto y yo prefería, ¿cómo se dice?, sacrificar ese lugar de decoración que ella tenía para tener una biblioteca, un estante de pared hecho a medida, y siempre había sido mi sueño tener eso, así que hice como el bosquejo y... Ay, está muy fuerte esta música. Así que yo hice el bosquejo y mi marido lo hizo y claro, ahí tuve un par de días instalando mis libritos. Y bueno, seguimos en eso. Por ejemplo, en el invierno hubo un periodo muy fuerte de lluvias, con muchísimo viento. Tal fue el viento que incluso recuerdo que hubo un día, bueno, en realidad fue una noche, y yo sentía como que estaban golpeando el techo. Entonces, bueno, mi marido en ese momento estaba justamente en faena. Yo sentía que ese ruido estaba ese golpeteo como de... Sí, eran como que estuvieran golpeando el techo y yo le escuchaba en la pieza de mi hija. Entonces me acuerdo que después al día siguiente yo le dije a mi papá, oye, que había sido muy fuerte la tormenta en la noche, que había estado escuchando golpes en el techo toda la noche. Mi papá me decía lo mismo, siendo que él tiene problema de audición, pero que sí, que escuchó los golpes. Pero en esos días todavía seguía lloviendo, estábamos con pleno temporal, con lluvias que duraban 3 o 4 días fácilmente, con mucho viento.
Entonces la primera que tuvo mi papá de poder salir, se dio cuenta de que parte del techo se había volado. Así que, bueno, no nos cayó agua dentro, menos mal. Porque claro, se voló parte de las tejas, pero todo lo que era el recubrimiento que estaba debajo de las tejas seguía manteniendo la casa impermeabilizada. Pero obviamente eso significó un trabajo que no teníamos considerado. Incluso eso yo le podría decir que ahora recién en septiembre fue que terminamos con eso, porque claro, como ya el techo es un trabajo mayor, contratamos maestros, en que ellos tuvieran disponibilidad, porque acá en mi ciudad se volaron muchos tejados con estos temporales. Eh, no, y hay otras ciudades en que literalmente el techo salió volando completamente, o sea, las casas quedan sin techo. Así que, bueno, había, sí, más o menos en mi sector donde nosotros vivimos, había varias casas que estaban con tejas que le faltaban y claro, estaban todos los maestros que se dedican a hacer mantención de techo, estaban todos ocupados. Y a ver, estuvo desde agosto hasta septiembre, sí, agosto y septiembre estuvieron ahí, como digo, los maestros trabajando en el techo. Porque claro, como se volaron un par de tejas, se dieron cuenta que en realidad había pilares que se habían desgastado con el paso de los años y que eso es lo que había habilitado las tejas. Mis papás hace años que no habían hecho una mantención del tejado y eso generó que al final, eh, ¿cómo decirlo?, se deterioró mucho y decidimos cambiarlo. Primero una mitad, la otra mitad se veía que estaba bien y al final después mi marido llegó, subió al techo, vio el estado de los materiales como estaba y él dijo, mira, o sea, la otra mitad del techo, porque nosotros tenemos como estos que son como techo en punta. Entonces una mitad iba bien, se veía bien, pero la otra mitad, que era la que donde golpeaba siempre la lluvia, es la que se veía muy mal. Pero desde el otro lado lo vio y dijo, mira, ¿sabes? Este techo en realidad en 1 o 2 años más va a estar igual de deteriorado, así que mejor cambiemos todo. Y como digo, eso fue como 1 mes y medio de trabajos acá. Y bueno, la última semana, que fue justamente la pasada, eh, obviamente dentro de esto de lo que es adaptar la casa es encontrar nuestros rincones. Entonces ya en agosto, creo agosto, septiembre, mi marido ya terminamos de adaptar la pieza y logré recuperar mi escritorio, que es donde ya pude colocar mi máquina de coser, colocar por ejemplo esto que es algunos bastidores, volver a tener un espacio para grabar porque era donde colocar todas las cosas. Ya, disculpen, me estaban llamando del centro médico. Bueno, es otra cosa que tengo que contarles. Pero bueno, en lo que iba, cada uno está buscando su espacio. Yo ya tengo mi espacio, tengo mi biblioteca, donde me puedo sentar a leer tranquila y tengo todos mis libros ahí en exposición. También vuelvo a tener mi escritorio, mi mesa de trabajo, mejor dicho, más que escritorio. Entonces ya mi espacio estaba ya creado. Y faltaba el de mi marido. Y obviamente había que buscar una pieza para él. Porque a mi marido le gusta la música. Le gusta la música y el deporte. Entonces necesitaba un lugar donde colocar sus máquinas de hacer ejercicio. Que esas las vamos a trasladar yo creo que ya la próxima semana. Y obviamente también, por lo menos él ya trasladó todo lo que eran sus instrumentos musicales. Así que también tuvimos que adaptar a otra habitación. Desocuparla completa y empezar a colocar sus cosas. Así que ya ahí estuvimos diseñando cómo armar su gimnasio estudio. Pero claro, en eso estuvimos la semana pasada. Eh, y claro, y por eso es que al final del día cuando yo digo que es que no tengo nada de tiempo, muchas veces por eso, porque estamos todavía remodelando poco a poco nuestro hogar. Y ahora les comentaba que me estaban llamando justamente de la consulta médica porque mi hija
que es pequeñita, la tengo que operar ahora en la tarde. Son ahora, veamos, 11 de la mañana, mientras estoy grabando esto, y está en el colegio, así que por eso estoy aprovechando este ratito libre para poder hacerles este borda. Pero bueno, ella le pillaron que tenía sus frenillos, el frenillo de la lengua muy corto. O sea, le permite hablar, le permite comer bien, pero ya como está en 4 años, nos empezamos a dar cuenta que había sonidos que no estaba logrando bien. Y claro, ahí en consulta entre odontólogos, fonoaudiólogos, nos dimos cuenta, bueno, se dieron cuenta de que todo esto se debía a que ya tenía el frenillo de la lengua cortito, y eso estaba limitando el movimiento de la lengua, lo que estaba también limitando el desarrollo normal de hablar. Así que ahora en la tarde, a las 5, cuando ya llegue después de almorzar y tener que explicarle la situación de lo que le va a pasar, vamos a ir con la odontopediatra para que le realice la operación. Y eso significa ya también mañana tenerla acá en la casa, porque si bien es cierto es ambulatoria, por lo menos a mí me da miedo de que ella tenga algún tipo de molestia. Así que para prevenirla voy a estar cuidando por lo menos el día de mañana sí o sí acá en la casa, y dependiendo de cómo esté, vemos si otros días ya va al colegio de nuevo o se sigue quedando acá. Pero claro, para los que tienen niños pequeños saben que cuando hay un niño pequeño dando vueltas en la casa es prácticamente imposible hacer otra cosa más que estar atento a ellos. Así que esta va a ser otra semana de bordar poco. Pero espero lograr en las noches tener estos pequeños espacios para lograr hacer algo. Así que bueno, esto para que no se me siga alargando más. Además que acá ya tengo que agregar otros colores para seguir bordando. Y este bastidor es un poco incómodo para empezar nuevas hebras o para finalizarlas. Bien, este se lo había mostrado creo que en el video de avances, que era uno que había comprado por Amazon, miren, que es este, uy, ven, que este, miren, es como un bastidor ¿cómo se llama? De mesa. Y acá está puesto este bastidor acá. Han puesto, ay, voy a bajar un poco. Ahí está, ¿ven? Está el bastidor que venden tanto por AliExpress como por estas páginas chinas que venden punto de cruz. Así que en este sentido aquí es muy cómodo de colocar el bastidor y poder bordar. Lo malo es que el acceso a la parte de atrás de la tela es limitado, así que cuando necesito rematar o empezar hilos necesito dar vuelta el bastidor. Y claramente eso en cámara va a ser un desastre. Así que prefiero aprovechar ya que conté un poco en qué había estado durante este periodo. También ya aprovechamos, mira, ya va apareciendo mi leoncito, va avanzando bien. Y voy a aprovechar de seguir bordando. Aparte que la tablet, miren, le quedan 6%, miren. Miren, 6%. Todas las señales de que ya el video ha sido suficiente. Así que bueno, espero verlos ya de nuevo la próxima semana. Mi idea había sido intentar hacer video tanto los martes y los viernes, pero definitivamente me di cuenta de que si bien es cierto, hay una semana en que puedo hacerlo, que es esta, en que tengo menos actividades de casa. Después va a llegar la semana de trabajo en que mi marido baja y esto toca ya empezar nuevamente con la movilización de cosas para arriba y para abajo, así que prefiero mejor esta semana hacer grabar 2 videos, pero dejarlo para todos los martes. Por último, como digo, este viernes vuelvo a grabar algo, pero lo voy a dejar programado para el martes porque sé que ya la próxima semana nuevamente voy a estar full. Porque como digo, nos toca trasladar y a terminar de armarle el cuarto a mi marido. Y eso significa tener que seguir sacando muebles, buscando dónde dejarlos o regalarlos, que hemos hecho mucho. Hay muchos muebles que hemos regalado para poder traer los nuestros. Así que
bueno, eso. Me puse a pensar en todo lo que había que hacer y ya casi me dio algo, pero bueno. Así que, chicas, cuídense. Les quiero mucho. Un besito para todas y nos estamos viendo el próximo martes. Cuídense, disfruten mucho y los quiero. ¡Mua! Chao.